vamos a comenzar, ¿no? En fin, el día de hoy de lo que vamos a platicar es del papel del agente del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio, ¿no? El Ministerio Público, bueno, pues ha sido una figura a lo largo de la historia del derecho en nuestro país, es una figura desafortunadamente, pues bastante castigada, ¿no? A ver, dame un segundo. Estoy viendo. Es una figura a la cual se le ha tenido bastante, últimas fechas, se le ha tenido bastante pues desconfianza, ¿no? Por cuestiones quizá hay de abusos de poder y demás, ¿no? Pero bueno, para empezar esta charla y para efecto de entender cuál es el papel del agente del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio, vamos a hacer unas cuantas diferencias entre lo que es el sistema inquisitivo y lo que es el sistema acusatorio, ¿no? Platicábamos hace un momento que el sistema inquisitivo, justamente como su nombre lo dice, proviene de lo que conocíamos como la Santa Inquisición, ¿sale? La Santa Inquisición era un órgano que, bueno, se dedicaba a cumplir con las tres funciones de los sistemas penales, ¿sale? Que es la investigación, la persecución, así como la jurisdicción, ¿no? ¿A qué nos referimos con la función de investigación? Bueno, con la función de investigación a lo que nos referimos es a allegarnos de toda aquella información que nos va a servir para efecto de conocer que se cometió un hecho que se señala como delito y para efecto de establecer que una persona es responsable o probablemente es responsable de la comisión de un delito. Esto, pues en primer término, a esto nos referimos con la investigación. Ahora, ¿qué es la persecución de los delitos? La persecución de los delitos es una función que hoy entendemos incluso como la procuración de justicia, en la cual el agente del Ministerio Público o en un sistema acusatorio un fiscal va a llevar esta investigación a conocimiento de un juez, ¿sale? A eso es a lo que se dedica, esa es la función persecutora, ¿no? Y por último, la función jurisdiccional se refiere a precisamente, como su nombre lo dice, a decir el derecho, ¿no? Jurisdicto. El juez se va a encargar de administrar la justicia, es decir, de dar aquellas sentencias de condena o bien sentencias de absolución en los asuntos penales. Bueno, estas son las tres funciones en todo sistema penal. ¿Qué pasa en un sistema inquisitivo? En un sistema inquisitivo, estas tres funciones se encuentran en manos de un solo órgano, ¿sale? Que en el caso de un sistema inquisitivo, llamémoslo puro, estaban en manos de un solo órgano. ¿Quién era este órgano? Pues la Iglesia. La Iglesia investigaba, la Iglesia perseguía y la Iglesia juzgaba. ¿A qué consecuencias llevó esto? Pues un abuso de poder, una fabricación de culpables, ¿no? En la cual, pues todos aquellos que eran incómodos, ¿sale? Se les aplicaba una política criminal, ¿sale? Y a lo largo de la historia, pues ha habido diversas políticas criminales, ¿no? Que quizá en su momento fueron por cuestiones religiosas, ¿sale? En algún otro momento por cuestiones quizá ya más políticas, ¿no? En las cuales entonces esta política criminal se va a encargar de fabricar culpables y de quitar a las personas incómodas para aquellas personas que se encuentren en el poder. Así, este va a ser un sistema inquisitivo. Otra vez, las tres funciones de investigación, persecución y jurisdicción en manos de un solo órgano. ¿Ok? Bien. En un sistema acusatorio, estas tres funciones están divididas en órganos distintos, ¿sale? ¿A qué nos referimos? La investigación en un sistema acusatorio, vamos a llamarlo también más puro, ¿no? Que son los países de tradición anglosajona, la investigación está en manos de la policía, ¿sale? La policía se encarga de hacer las investigaciones, el Ministerio Público, ¿sale? Ahora, la fiscalía es la que se encarga de esta función persecutora. Y el juez,
o en su caso, a través de un sistema de jurados, ¿no? Pero presidida las audiencias siempre por un juez, es el que se va a encargar de la administración de justicia, ¿sale? Entonces, esta es la diferencia, esta es la gran diferencia entre un sistema inquisitivo y entre un sistema acusatorio. La división de funciones. En un sistema inquisitivo están en manos de un solo órgano y en un sistema acusatorio están perfectamente bien divididas estas funciones, ¿sale? ¿A qué nos lleva? Pues a que haya más filtros. Y aquí me gustaría platicarles respecto de una diferencia entre lo que es el Ministerio Público y entre lo que es la Fiscalía. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que hayan tenido oportunidad de ya acercarse a la cuestión de aquí del sistema penal, que hayan tenido la oportunidad de estar en audiencias, ya sea como litigantes o ya sea como público, se habrán dado cuenta que al Ministerio Público también le llaman fiscal, ¿vale? O incluso si tienen algún acercamiento, ya sea por las películas de Hollywood o por alguna otra situación, al persecutor estadounidense se le llama fiscal, ¿sale? Entonces, ¿cuál será la diferencia, además del nombre, entre un ministerio público y un fiscal, ¿no? Un fiscal, ¿sale? Como su nombre lo dice, se va a encargar de fiscalizar la investigación, ¿sale? Es decir, revisarla, revisar que cumpla con los requisitos que necesita para efecto de judicializarla. ¿Qué requisitos son? Pues que se establezca un hecho que la ley señala como delito, que exista una o varias personas responsables, 3, la necesidad de cautela y 4, también que haya elementos para la reparación del daño, ¿sale? Una vez que el fiscal advierte que se cubren estos requisitos, pues entonces ya tendrá o tomará la decisión de, como llamamos aquí, judicializar este asunto, es decir, llevarlo a conocimiento ya de la autoridad judicial, ¿vale? Antes de eso no. Entonces, es una de las grandes diferencias entre lo que hacía anteriormente el Ministerio Público y a lo que se dedica un Ministerio Público actualmente en este sistema penal acusatorio. Ojo. En un sistema acusatorio, el Ministerio Público no tendría que investigar, ¿sale? Para poderlo llamar acusatorio. Entonces, veamos. En el sistema inquisitivo, bueno, no inquisitivo, pero como lo conocemos, el inquisitivo mixto, en el sistema anterior a la reforma, así lo vamos a llamar, en el sistema anterior a la reforma de 2008, el artículo 21 señalaba que la investigación de los delitos estaba a cargo del agente del Ministerio Público y que se iba a auxiliar de las policías. Así lo establecía nuestro artículo 21. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra investigación era todavía inquisitiva, ¿sale? Pero también, también el proceso penal tenía un corte también inquisitivo y les voy a explicar por qué. Si bien es cierto, sí había una separación de funciones, porque el Ministerio Público, según el artículo 21, tenía a su cargo la investigación y persecución de los delitos, es decir, le daba estas funciones, y el juez tenía la función jurisdiccional. Lo que sí es verdad, y la gente que estuvo en el sistema anterior no va a dejar mentir, es que la fe pública que tenía la gente del Ministerio Público le daba ese poder, ¿no? de poder fabricar sus propias pruebas, ¿no? De poder armar su expediente. Porque con esta fe pública, bueno, ya no era necesario que el juez fuera a escuchar a la víctima, ¿no? Que ya había declarado ante el Ministerio Público, ya no era necesario que fuera a escuchar al policía, ¿no? Que ya había escuchado ante el Ministerio Público. Si los llegaban a citar a la audiencia, era únicamente para que realizaran la famosa ratificación, ¿no? de sus informes policiales o bien de sus declaraciones. Incluso una frase muy conocida era: pues en este momento no me acuerdo, pero yo ya lo dije ante mi declaración ante el Ministerio Público, ¿sale? Y entonces el juez, pues al momento de valorar la prueba, se iba a lo que había establecido en su declaración ante el agente del Ministerio Público, ¿sale? Entonces, por eso es que me atrevo a decir que también el sistema o el proceso penal era
inquisitivo. ¿Por qué? Pues porque el juez trabajaba con las mismas pruebas que el agente del Ministerio Público había ya elaborado previamente de manera privada, ¿sale? Que es otro cambio importante que hay actualmente en nuestra legislación y que se ve reflejado en nuestro sistema, ¿sale? Entonces, esta parte creo que ha sido un gran avance, el hecho de que el agente del Ministerio Público ya no tenga fe pública, y miren que se lo está diciendo el Ministerio Público, ¿no? Y es un gran avance, es un gran avance. La ley siempre hay que verla como gobernados, nunca hay que verla como gobierno, ¿no? Un sistema legal, entre más garantías dé y menos facultades tenga la autoridad, pues entonces se va acercando a un sistema muchísimo más democrático. ¿Por qué? Pues porque le da más poder precisamente a la población y le resta poder al gobierno. Entonces, pues creo que es algo bastante bueno que se le hayan restado estas atribuciones a la gente del Ministerio Público. Ok, entonces, nuestro sistema anterior a la reforma de 2008 no era totalmente inquisitivo, ¿sale? Pero sí tenía un corte más inquisitivo por estas situaciones. Porque si bien es cierto, había esta división de funciones, lo cierto es que prácticamente la gente del Ministerio Público, desde que ya consignaba la averiguación previa, prácticamente ya estaba firmada la sentencia del imputado. Muy bien. ¿Qué pasa con nuestro nuevo sistema? ¿Qué dice el artículo 21 respecto de la investigación? Nos dice que la investigación de los delitos estará a cargo del agente del Ministerio Público y las policías, es decir, comparten esta función investigativa, pero se le sigue poniendo a cargo del agente del Ministerio Público, es decir, que será bajo la dirección y mando del agente del Ministerio Público. ¿Qué implica esto? Pues que la investigación, ¿no? Desafortunadamente sigue siendo una investigación inquisitiva, ¿sale? Sigue siendo una investigación opaca, sigue siendo una investigación en la cual no se le permite una defensa pues en igualdad de armas al imputado, ¿sale? Entonces, hasta que no, desde nuestra misma legislación, hasta que la misma legislación no haga esta división de funciones en la cual ya digas, tú policía investigas, tú ministerio público, tienes que fiscalizar la investigación, tienes que revisar la investigación, que esté con todos los requisitos, pero sobre todo que no tenga violación a derechos fundamentales, y el juez también que se encargue de lo suyo, ¿sale? Entonces, estamos ahorita teniendo este problema en nuestro sistema penal acusatorio. Bueno, en el sistema penal que intentamos implementar aquí en México. ¿Sale? Estamos en este problema porque hay una incompatibilidad, porque tenemos una investigación inquisitiva y un proceso acusatorio, ¿sale? Y puedo hablar de un proceso acusatorio, ¿sale? Desde la experiencia de su servidor, porque ahí sí se ven perfectamente bien establecidas las funciones de cada una de las personas que participamos, ¿no? Por una parte, el Ministerio Público, por otra parte, la defensa y por otra parte, el órgano jurisdiccional, ¿sale? Que bajo el principio de inmediación, ¿sale? Que es una parte sumamente importante de este sistema penal acusatorio en nuestro país, el hecho de que el juez esté de manera ininterrumpida y que la única forma que tenga para llegarse de información sea a través de lo que oralmente en unas primeras etapas le dicen las partes y en unas siguientes etapas, que es en la etapa de juicio, respecto de lo que digan directamente los testigos, pues cambia muchísimo las cosas, ¿sale? Entonces, la verdad es que procesalmente hablando, es decir, a partir de que conoce el órgano jurisdiccional, sí se han visto bastantes avances. Pero seguimos teniendo este problema de que la investigación continúa en manos de la gente del Ministerio Público. Entonces, por eso seguimos teniendo investigaciones sesgadas. Investigaciones en las que, lógicamente, si yo soy el órgano persecutor, ¿sale? Y también soy el órgano investigador,
pues me va a ser muchísimo más difícil tener una objetividad porque yo mismo investigué, ¿sale? Entonces, yo mismo fiscalizar mi propia investigación, pues bueno, es lógico que vaya a estar cubierta de cuestiones meramente subjetivas, ¿sale? Entonces, es una de las partes sumamente importantes. ¿Qué tiene que hacer entonces aquí el agente del Ministerio Público? Pues lo que le establece precisamente el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dirigirse con lealtad, es decir, no ocultar pruebas, ¿sale? Darle todas las oportunidades de defensa al imputado, ¿sale? Así como a sus abogados, del mismo modo con las víctimas, ser muy objetivos, no, pues no sesgar sus testimonios, no guiar sus testimonios para efecto de cubrir lo que tanto nos piden, ¿no? en las procuradurías y en las fiscalías, que son las famosas estadísticas, ¿sale? Entonces romper con esta parte de la cuestión de las estadísticas y ser muchísimo más objetivos, ¿sale? Entonces, para esto, justamente con esto quería iniciar para efecto de hacer la diferenciación entre el, el papel que jugaba el Ministerio Público y el papel que juega actualmente el fiscal, ¿sale? Es decir, ¿qué papel debe jugar actualmente el agente del Ministerio Público? ¿Sale? Entonces, en un principio, como agente del Ministerio Público investigador, pues ser muy objetivo, ¿sale? Ser exhaustivo en las investigaciones. Cubrir todas las posibles líneas de investigación para efecto pues, de acreditar que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que una persona lo cometió. Pero ¿cuál es la objetividad aquí del agente del Ministerio Público? Que si yo, agente del Ministerio Público, me estoy dando cuenta que traen un asunto armado, ¿no? Que traen un asunto que quieren cubrir con mentira, pues entonces también ahí a actuar de una manera objetiva para efecto de que una persona que no cometió un delito pues tenga que ser castigada, ¿no? O que tenga que ir a la cárcel a pasar un mal rato, ¿no? Por algo que no cometió, ¿sale? Entonces, esto es algo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público al momento de estar realizando la investigación. Ahora, ojo, muy importante, otra vez entonces, haciendo un pequeño resumen. En el sistema anterior, el agente del Ministerio Público tenía esta función investigativa, es decir, él tenía que hacer las investigaciones, ¿sale? Pero a su vez él también tenía que encargarse de la persecución de los delitos, ¿sale? Por eso es que el agente del Ministerio Público armaba su averiguación previa y se la mandaba al órgano jurisdiccional para efecto de que, bueno, ya le diera trámite, ¿ok? Entonces, en este nuevo sistema, el agente del Ministerio Público ya no es un investigador propiamente, es decir, ya no es un investigador de campo, ¿sale? Por lo tanto, debe tener mucho cuidado el agente del Ministerio Público, o hoy llamado fiscal, de no realizar actos de investigación, ¿sale? De no inmiscuirse en la investigación, más que como un director jurídico, ¿sale? Vamos a verlo así, si se equiparara que sea un partido de fútbol, somos los directores técnicos. El director técnico no se va a meter a jugar, no se va a meter a dar un pase, no se va a meter a meter un gol, ¿sale? Lo que va a hacer es dirigir a sus jugadores. ¿Quiénes son aquí nuestros jugadores? Pues los agentes de la Policía Federal Ministerial o bien los agentes de la Policía de Investigación. Yo tengo que dirigirlos. ¿Por qué? Porque yo en su momento voy a ir ante el órgano jurisdiccional, entonces yo, al momento de dar la cara ante el órgano jurisdiccional, yo sé lo que voy a necesitar de actos de investigación. Entonces, en este sentido, es lo que se tiene que hacer. Yo tengo que guiar a los agentes de investigación para efecto de que ellos hagan los actos de investigación que nosotros necesitamos. Ojo, no hacerlos nosotros. Pedirle a los agentes de investigación que ellos realicen estos actos. ¿Para qué? Para formar la carpeta de investigación, otra vez con estas 4 cosas que son bien importantes.
que se cometió el hecho, que existe la responsabilidad, la necesidad de cautela y la reparación del daño. Entonces, sumamente importante que yo como Ministerio Público conozca el delito que estoy investigando, conozca cuáles son los elementos que en su momento voy a necesitar acreditar, ¿sale? Para efecto de entonces poder realizar una muy buena dirección jurídica de los asuntos. A esto es a lo que se refiere con que estará el Ministerio Público al mando de la investigación. ¿Sale? Ahora, ¿qué puede pasar si el agente del Ministerio Público es el que se encarga de realizar estos actos de investigación? ¿Vale? Y me gustaría aquí, veo que hay bastante audiencia, me gustaría preguntarles, ¿qué pasaría si la gente del Ministerio Público realiza actos de investigación? ¿Cuál sería el problema si el agente del Ministerio Público realiza actos de investigación? Si me pueden contestar por el chat, estaría muy bien. Creo que les está llegando un poquito retrasado el sonido, pero me gustaría escucharlos a ustedes que nos dijeran qué pasa si el agente del Ministerio Público realiza actos de investigación. Bueno, les voy a decir yo. Si el agente del Ministerio Público realiza actos de investigación, se va a volver susceptible de convertirse en un órgano de prueba. ¿Qué significa esto o qué va a conllevar con esto? Que si a mí me llegan a ofrecer, no, dice Cecilia Elizabeth, no procedería. Bueno, propiamente sí procedería, sí podría proceder, pero lo que pasa es que yo como agente del Ministerio Público me estaría convirtiendo en órgano de prueba, ¿sale? No de manera automática, pero exactamente. Esteban, en juicio oral tendrían bajo valor probatorio o no ser tomados en cuenta, toda vez que el fiscal no es la persona idónea para realizar los actos de investigación. Ok, pudiera ser también que en alegatos de clausura se hiciera valer esta situación de que entonces no está haciendo una investigación objetiva, ¿no? Porque incluso el mismo agente del Ministerio Público realizó actos de investigación, ¿sale? Pero más allá, si yo soy el agente del Ministerio Público que lleva el asunto, ¿qué va a pasar si a mí me ofrecen como un medio de prueba? Pues lo que va a pasar es que yo no voy a poder entonces litigar el asunto ante el órgano jurisdiccional, ¿sale? Entonces, por esta parte es importante que yo, como fiscal, no realice actos de investigación, sino que ordene a los agentes de la policía de investigación que realicen estos actos de investigación, ¿sale? Muy bien, ahora, otra grandísima diferencia entre el sistema, entre el agente del Ministerio Público del sistema anterior con el agente del Ministerio Público de este sistema acusatorio, pues es que antes teníamos agentes del Ministerio Público de escritorio, ¿sale? Es decir, desde su oficina, él nada más se encargaba de recibir sus oficios, de realizar sus acuerdos, de armar su averiguación previa, de darle sus formalidades, de sacarle las copias, generar el famoso triplicado, ¿no? O creo que en las procuradurías locales lo conocían como el desglose, y entonces con ese expediente que ya ellos hacían desde su oficina, se lo mandaban al juez y listo, ¿sale? Ese era el papel del agente del Ministerio Público. Era un trabajo bastante arduo, ¿sale?
Era un trabajo bastante pesado, ¿no? Sobre todo para los oficiales ministeriales, oficiales secretarios, ¿no? Que eran los que se encargaban de realizar esta actividad de sacar las copias, de darle las formalidades y demás, ¿no? Y posteriormente ya mandárselas al órgano jurisdiccional que iba a llevar la causa penal, ¿sale? Pero aquí la gran diferencia entre el agente del Ministerio Público de Escritorio y el agente del Ministerio Público de este sistema penal acusatorio es que el agente de este nuevo sistema es un agente del Ministerio Público que tiene que hablar, ¿sale? Que tiene que expresarse. Y no nada más es expresarse y llegar y leer una serie de constancias, ¿sale? Aquí es importante que yo como agente del Ministerio Público tenga esta capacidad de análisis y también la capacidad de síntesis. ¿A qué me refiero? Sobre todo en asuntos como lo es la delincuencia organizada, son asuntos en los que se realizan muchísimas técnicas de investigación, se recibe muchísima información, ¿no? ¿Como qué técnicas? La más común, ¿no? La más utilizada es la intervención de comunicaciones privadas, ¿no? Por ejemplo. O bien también puede ser la de la solicitud de datos conservados, ¿no? Del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué implican estas técnicas? Lo que van a implicar estas técnicas es que voy a recibir una cantidad impresionante de información, ¿sale? Por eso aquí tenemos carpetas de investigación y antes teníamos averiguaciones previas de 10 tomos, 15 tomos, etcétera, ¿sale? ¿Por qué? Por el gran cúmulo de información que se obtiene con la investigación de este tipo de delitos, ¿sale? Imagínense, pues, si estamos investigando a una banda, por ejemplo, en este caso de secuestradores, en la cual está formada por 10, 15, 20 personas, ¿no? Pues entonces hay que buscar la responsabilidad de cada una de ellas, ¿no? Si se tiene la oportunidad, buscar los teléfonos, intervenir los teléfonos, escuchar las llamadas, ¿no? Y tienes que conocer perfectamente bien tu caso, pero no nada más, no nada más es conocer el asunto, es decir, nada más es conocer los hechos, sino conocer incluso a la persona que estás investigando, ¿no? ¿Por qué? Porque conociendo a la persona que estás investigando, podrás entonces justificar en su momento una necesidad de cautela, ¿sale? Le podrás decir al juez porque esta persona es peligrosa, porque esta persona representa un riesgo para la sociedad, porque representa un riesgo para testigos, víctimas, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿a qué me refiero con la capacidad de análisis? Tener la capacidad de poder ver esta información como un todo, primero, ¿sale? Y después poderla descomponer en partes, ¿sale? Otra vez. Vamos a tener una serie de información acumulada, ¿vale? Que incluso en su momento pudiera parecer no tener ni pies ni cabeza, ¿vale? Lo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público es, de acuerdo al tipo de delito que esté investigando, poder dividirla en las partes que necesita para efecto de armar su teoría del caso, ¿sale? Es importante aquí que una vez que ya analizamos el asunto, es decir, una vez que ya lo descompusimos en cada una de sus partes, es decir, localizar quizá por actos de investigación, ¿no? O quizá dividir o clasificar mi información por los imputados, ¿no? Dependiendo de cómo nos vayamos organizando nosotros, una vez que ya tengamos este análisis de toda la información, tener entonces ahora la capacidad de síntesis, ¿vale? Hacer algo sintético de toda esta información que tenemos, discriminar la que no sirve, ¿vale? Quedarnos con la que sí nos sirve y entonces armar una teoría del caso. Pero ojo, una teoría del caso bien armada no tiene que ser extensa, ¿sale? Una teoría del caso bien armada no tiene que ser demasiado elaborada, ¿sale? Al contrario, una teoría del caso, es decir, lo que ya hicimos después de la capacidad de síntesis, una teoría del caso tiene que ser sumamente entendible, ¿sale? Que nosotros la podamos expresar de una manera clara, tan clara que nos puedan entender las personas
que son peritos en derecho, ¿no? Como lo son, por ejemplo, el juez, o como lo pudiera ser quizá también la defensa, pero que también nos entiendan de manera muy clara todas aquellas personas que no conocen el derecho, como lo pudiera ser quizá el público que esté en las audiencias, o también pudieran ser los imputados, ¿sale? Entonces, a esto me refiero con que el agente del Ministerio Público tiene que ser un Ministerio Público que hable, que se sepa expresar, que sepa tener una orden en sus ideas, en su cabeza, para entonces poder transmitirlas de la manera más clara posible, ¿sale? Entonces, es otra de las grandes diferencias que existe entre el Ministerio Público del sistema anterior y el agente del Ministerio Público de este nuevo sistema, ¿sale? Y esto lo vemos incluso desde la formulación de imputación, ¿sale? Desde la audiencia inicial, ¿no? En la audiencia inicial podemos ver cuando el Ministerio Público sí va bien preparado o cuando no va bien preparado, ¿sale? Cuando no va bien preparado, pues difícilmente va a poder expresar sus ideas, ¿no? Quizá también se ponga a leer algunas declaraciones, se ponga a leer las entrevistas, los informes policiales homologados, y pues entonces ahí advertimos que este agente del Ministerio Público no viene debidamente bien preparado, ¿sale? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, al momento de hacer la formulación de imputación también nos podemos dar cuenta de si el Ministerio Público está entendiendo su asunto o no lo está entendiendo, ¿sale? ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta? Miren, el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales le exige a la gente del Ministerio Público que explique 5 cosas nada más, ¿sale? No le pide que se ponga a leer la declaración, no le pide que se ponga a leer el informe policial homologado, le pide que explique 5 cosas básicas, ¿sale? 1, el hecho que se le atribuye. 2, la clasificación jurídica de este hecho. 3, fecha, lugar y modo de comisión. 4, la forma de participación. Y 5, el nombre de sus acusadores, ¿sale? Una formulación de imputación no debe durar más allá de 5 minutos, ¿sale? Porque son cuestiones sumamente importantes y que aparte nosotros nos vamos a dirigir precisamente al imputado, ¿sale? No nos vamos a dirigir al juez, no nos vamos a dirigir a los defensores, nos estamos dirigiendo en este momento al imputado. A él le tiene que quedar sumamente claro la razón por la cual se encuentra en esa audiencia, ¿sale? ¿Qué pasa con un agente del Ministerio Público que no se preparó, ¿sale? Y hablo de no se preparó no nada más para la audiencia, ¿no? Sino que no se preparó incluso para el sistema, ¿sale? Porque no se preparó, porque no... pues sí, si bien es cierto, fíjense, algo que yo les digo a mis compañeros, algo que les digo a los policías. Durante los 8 años que pasaron de 2008 a 2016, tuvimos que haber ocupado esos años para prepararnos, ¿sale? Es decir, para que al momento de que llegara pues la hora de implementar al 100% esta reforma, pues ya todos tuviéramos cada quien nuestro rol bien estudiado y entonces nada más pudiéramos llegarlo a ejecutar de una manera adecuada, ¿sale? Ok, ahora las instituciones públicas, es decir, las fiscalías o antes procuradurías, no se preocuparon por darnos esta capacitación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le digo a mis compañeros policías y ministerios públicos, ok, sí es cierto, no es nuestra culpa eso, pero al momento de que asumimos un rol como ministerio público, o como policías, o como defensores públicos, o como jueces, se está haciendo nuestra responsabilidad, ¿sale? Es decir, nosotros somos los responsables de que el sistema circule, que este sistema penal acusatorio funcione de una manera adecuada, ¿sale? Entonces, en este sentido, a eso me refiero con que un ministerio público no se preparó para su audiencia, es decir, no tomó las precauciones necesarias para efecto de tener los conocimientos y poder entonces llegar a hacer un buen papel en la audiencia, ¿sale? Pero bueno, ya ahorita pasaron
4 años desde que se implementó al 100% en todo el país. Entonces ya no podemos tener este tipo de excusas, ¿no? Incluso los agentes del Ministerio Público nuevos, pues ya cayeron en blandito, ¿no? A mí me tocó, fíjense bien, me tocó cuando yo llegué justamente en 2016 a la unidad de secuestros como Ministerio Público, me tocó que tenía que hacer una solicitud de datos conservados, es decir, solicitar las sábanas de llamadas a las empresas telefónicas y empezar en una hoja en blanco, porque no había un formato para eso, ¿no? El famoso machote que nunca falla, ¿no? O el formato que nunca falla, eso no lo teníamos nosotros, ¿no? Entonces ya los agentes o incluso una audiencia inicial, ¿no? Una audiencia inicial, pues nadie nos dijo en un primer término cómo se tenían que deshogar, ¿no? Incluso veíamos audiencias en las cuales los ministerios públicos, ¿no? Todavía hacían este estudio dogmático, ¿no? De la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y se aventaban hasta la culpabilidad, ¿no? Que es algo que curiosamente se analizaba en el pliego de consignación, ¿no? Cuando en el pliego de consignación no tendría por qué analizarse la culpabilidad, porque la culpabilidad pues se analiza hasta juicio, ¿no? Pero bueno, este tipo de errores que poco a poco fuimos mejorando con el paso del tiempo, hoy ya no se pueden, hoy ya tenemos muchísimo menos oportunidad de cometerlos, ya tenemos menos excusas para cometerlos, ¿no? Entonces, desde la audiencia inicial ya tenemos que tener bien clara cuál es nuestra teoría del caso. ¿Por qué? Porque en la formulación de imputación, entonces, yo ya llevo, en la formulación de imputación y en la vinculación a proceso, porque desde ese momento yo ya llevo cuáles son mis hechos y también ya llevo cuáles son en ese momento los datos de prueba con los que voy a establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o bien participó en su comisión. ¿Sale? Entonces, con este preámbulo de lo que tiene que hacer actualmente el agente del Ministerio Público, ¿sale? Vamos a hacer un análisis etapa por etapa de lo que tiene que ir haciendo el agente del Ministerio Público en un primer término en la etapa inicial, ¿sale? ¿Qué tiene que hacer en la etapa intermedia y qué tiene que hacer en la etapa de juicio? Ok, ahora, antes de empezar, vamos a ver otro tema muy brevemente. Hay fiscalías locales, sobre todo, que hacen una división en la cual un agente del Ministerio Público es el que investiga, otro agente del Ministerio Público es el que lleva la audiencia inicial, otro agente del Ministerio Público lleva la investigación complementaria, otro agente del Ministerio Público en la intermedia y otro agente del Ministerio Público lleva la etapa de juicio, ¿sale? Entonces, bueno, aquí pues, se pierde muchísimo quizá también la continuidad, ¿no? de lo que es ir elaborando una teoría del caso. Me preguntaban en una conferencia, no recuerdo en cuál fue, pero me preguntaba una defensora pública de Guanajuato que qué pasa o qué puede hacer ella, ¿no? Porque incluso en Guanajuato, fíjense bien, en Guanajuato hacen esta división, incluso en los defensores, ¿no? Hay un defensor adscrito a la agencia, hay un defensor que lleva intermedia y hay un defensor que lleva la etapa de juicio. Dice, entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa si mi compañero realizó un acuerdo probatorio que a mi punto de vista pues no me conviene? ¿Sale? Pues, lo que va a pasar es que te van a meter en problemas, porque entonces tú no estás razonando de la misma forma que está razonando tu compañero. Y esto es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, en la federación en donde su servidor trabaja, sí llevamos desde el principio la investigación y nosotros mismos somos los que llevamos esta investigación a juicio. ¿Sale? ¿Qué pasa? Pues que nosotros podemos entonces establecer de manera muy clara desde un principio nuestra teoría del caso. Es decir, porque yo ya desde un primer momento ya fui elaborando mi teoría del caso, porque ya sé qué delito incluso es el que voy a investigar, qué actos de investigación son los que voy a solicitar y, sobre todo, la estrategia de litigación que voy a llevar, ¿sale? Porque esto es sumamente importante. Una estrategia de litigación no se hace 2 semanas antes del juicio. Una estrategia de litigación la vas armando desde la etapa de investigación, ¿sale? La preparación de tus testigos es desde la etapa de investigación. Desde el momento en que le tomas
una entrevista, bueno, en la que tu policía le toma la entrevista, ¿sale? Desde el momento en el que tú le ordenas a tus agentes investigadores que realicen determinados actos de investigación. Desde ese momento tú ya estás armando entonces tu teoría del caso, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces en qué tiene que hacer el agente del Ministerio Público en la etapa de investigación, tanto inicial como en la complementaria. Okay. Sabemos que la etapa de investigación se inicia con la denuncia, querella o bien con el requisito equivalente. ¿Ok? Bueno, una vez que el agente del Ministerio Público recibe esta denuncia, querella o requisito equivalente, lo que tendrá que hacer es comenzar a ordenar, sale no realizar, a ordenar sus actos de investigación. Desde este momento, desde el momento en el que yo tengo ya conocimiento de un hecho, yo ya sé de qué delito se va a tratar, ¿sale? O de qué posibles delitos se va a tratar, ¿no? Habrá casos especiales en los cuales dentro de la comisión de un delito encuentres la comisión de otros diversos, ¿sale? Pero bueno, ahí será cuestión de quizá empezar otra carpeta de investigación por otro delito diverso. Pero bueno, desde el momento en el cual a ti te hacen del conocimiento agente del Ministerio Público la comisión de un hecho que la ley señala como delito, desde ese momento tú ya tienes en tu cabeza, en tu psique, cuál es la teoría del caso que vas a llevar a cabo. O bueno, es cuando empiezas a armarla ya en tu cabeza, ¿sale? Una vez que ya la gente del Ministerio Público ordenó los actos de investigación, entonces vendrá la cuestión fiscalizadora, es decir, quizá era una crítica que se hizo un momento, ¿no? Pero yo mismo voy a fiscalizar mi investigación, es decir, yo mismo o quizá mi superior jerárquico, ¿no? Se va a encargar de fiscalizar precisamente mi investigación, es decir, revisar que mi investigación cumpla con por lo menos 2 requisitos de los 4 que habíamos visto, ¿sale? Ok, ¿cuáles son estos 2 requisitos? Que se pueda establecer el hecho y que exista hasta ese momento la probabilidad de que el imputado o de que alguna persona lo cometió o bien participó en su comisión. Con estos 2 requisitos, entonces yo ya podré acudir ante la autoridad jurisdiccional, ¿sale? Dependiendo de cómo haya iniciado la investigación, si la inicié con detenido o si la inicié sin detenido, ¿sale? Recordemos, si es con detenido, pues bueno, no voy a tener más término que aquel en el cual pues, se prescriba la investigación, ¿sale? Pero si se trata de detenido, voy a tener 48 horas para poder buscar los elementos de prueba para efecto de que de establecer estas 2 cosas, que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Bueno, ustedes habrán visto, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ustedes habrán visto que yo me refiero a medios de prueba, ¿no? Y quizá estemos aquí, espero, a lo mejor ya no, háganmelo saber si ya no estamos en ese supuesto, pero en la gran mayoría de los supuestos de compañeros, de colegas, se piensa que el dato de prueba es en la etapa de investigación. Medio de prueba es en la etapa intermedia. Y la prueba es en juicio, ¿sale? Lo cual es una cuestión, pues, poco acertada. Y les voy a explicar por qué. Esto se llama teoría de la prueba e incluso viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, si no me equivoco es el 261, que nos habla de los datos de prueba, medios de prueba y prueba, ¿sale? Bueno, rápidamente voy a hablar de esta parte de la teoría de la prueba, que para mí es importantísimo para efecto de entender todo lo que voy a explicar el día de hoy, ¿sale? Muy bien. El medio de prueba, ¿sale? Es mi fuente de información. ¿Y quién es mi fuente de información? Ah, bueno. Mi testigo, mi perito, mi policía, ¿sale? Quizá algún servidor público que me giró algún oficio dándome determinada información. Ese va a ser mi medio de prueba. ¿Por qué? Porque es la fuente de información, es la persona que me va a dar la información que yo necesito para mi investigación, ¿sale? Entonces, ese es el medio de prueba.
la persona que es mi fuente de información, la persona que me da información que va a ser útil para mi investigación. Muy bien. Ahora, este medio de prueba en algún momento, ¿sale? En una etapa de investigación inicial, me va a dar esta información, ¿ok? Me la va a decir, ¿va que va? Esta información, ¿no? Incluso en cuestiones computacionales, ¿no? La información se llama datos, ¿sale? Estos datos, esta información, pues es abstracta, no la puedo ver, no la puedo tocar, solamente la puedo escuchar, ¿sale? ¿Cuál es la forma en la cual yo la voy, pues, a hacer visible, a hacer concreta, ¿no? La forma en la cual yo la voy a fijar, pues a través de mis registros de investigación. Es decir, por ejemplo, un testigo, para efecto de fijar la información que me va a dar, pues mi registro de investigación va a ser una entrevista, ¿sale? Ok. Un policía, lo que él investigó, lo va a establecer o lo va a plasmar en un informe de investigación, ¿no? O por ejemplo, un perito, en donde me va a plasmar la información que va a ser útil para mi investigación, pues es a través de su dictamen pericial. ¿Va que va? Ok. Esta entrevista, este informe, dictamen pericial van a formar parte de mis registros de investigación, es decir, mi carpeta de investigación. ¿Sale? Ok. Muy bien. Hasta aquí todavía no estamos hablando de dato de prueba. ¿Sale? Simplemente mi medio de prueba me dio la información, yo la plasmé, yo la fijé en registros de investigación. ¿Cuándo voy a hablar de dato de prueba? Cuando yo haga referencia a alguno de estos medios de prueba, ¿sale? O yo haga referencia a alguno de estos registros de investigación. En ese momento yo podré estar hablando de dato de prueba, ¿sale? Es decir, es una información que me dio un tercero, pero yo a través de su exposición se lo voy a hacer del conocimiento al juez. Por ejemplo, si estoy solicitando quizá entonces la vinculación a proceso, al momento de que yo estoy anunciando mi dato de prueba, le voy a decir: se cuenta con el dato de prueba consistente en la entrevista de fecha tal, tomada al testigo tal, mediante el cual él refiere que vio el momento en el cual Juan le disparó a Pedro. ¿Vale? Ese va a ser mi dato de prueba. ¿Sí queda claro? Es decir, esto que me dijo mi medio de prueba, en algún momento yo se lo voy a decir al juez. ¿Sale? Hasta ese momento estaremos hablando quizá de un dato de prueba. ¿Sale? Y ojo, ahorita vamos a ver que el dato de prueba lo puedo ocupar antes de la audiencia inicial. Evidentemente en la audiencia inicial puedo ocupar datos de prueba en la audiencia intermedia y puedo anunciar también datos de prueba incluso en la audiencia de juicio oral. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver cómo y vamos a ver también por qué. ¿Ok? Bien. Ahí está mi medio de prueba. Ya vimos también qué es el dato de prueba, ¿no? Y el registro de investigación. Que también aquí muchas veces se confunde el registro de investigación con el dato de prueba y no es lo mismo. El registro de investigación es el medio que yo ocupé para plasmar esta información. Va a ser dato de prueba cuando esta información yo se la haga del conocimiento al órgano jurisdiccional. ¿Para efecto de qué? De justificar alguna pretensión. ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué tipo de pretensión. Bien, ¿cuándo va a ser prueba? Va a ser prueba cuando este medio de prueba, ¿sale? Mi órgano de prueba, mi fuente de información, ya vaya a una audiencia, ¿sale? Vaya a una audiencia en la cual desahogue esta información, pero no de manera privada como lo hizo antes, ¿no? Tiene que desahogar esta información bajo 3 principios: la publicidad, la inmediación y la contradicción. La publicidad, es decir, pues ante una audiencia pública. La inmediación, es decir, que tiene que estar el juez y tienen que estar las partes también presentes. Y contradicción, que la parte contraria tenga la oportunidad de realizar un
interrogatorio, un contraexamen, que tenga la oportunidad de realizar preguntas para efecto de contradecir su dicho, es decir, no hacerle las preguntas cómodas que le hace la parte oferente, ¿sale? Entonces, en este sentido, es importante que nosotros tengamos esto bien claro. Teoría de la prueba. ¿Qué es medio de prueba? ¿Qué es dato de prueba? ¿Y qué es prueba? ¿Sale? Para ver este tema, me gusta hacer un ejemplo que es un poco burdo, ¿sale? Pero creo que así se entiende bastante bien. Ok. El medio de prueba es el chismoso, ¿sale? El dato de prueba es el chisme que me dijo el chismoso. Y la prueba es cuando el chismoso ya cuenta el chisme en frente de todas las personas que se encuentran implicadas en él, ¿sale? Entonces, es importante que nosotros distingamos esta situación de dato de prueba, medio de prueba y prueba, y que veamos que no es por etapa procesal, ¿sale? Por eso es que yo me refiero al medio de prueba de manera indistinta, ¿sale? Porque incluso yo lo que hago en la etapa de investigación es llegarme de medios de prueba. Yo busco peritos, busco testigos, busco policías, ¿no? Bueno, no los busco más bien. Los comando para efecto de que ellos realicen los actos de investigación que yo necesito, ¿no? Entonces, es sumamente importante que distingamos esta situación, ¿sale? Por eso quise hacer este pequeño paréntesis. Antes de que continúe, voy a leer una pregunta de nuestro amigo Poncho Cruz. Poncho Cruz nos dice, ¿a quién correspondería recibir la entrevista de los testigos aportados en la carpeta de investigación? ¿Al Ministerio Público o a la Policía Investigadora? Ok. Si tú checas el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta es una facultad que se le establece a los policías, ¿sale? Y es lo correcto. ¿Por qué? Porque la gente de la Policía de Investigación va a partir precisamente de estas entrevistas que realiza para efecto de continuar con su investigación, ¿sale? Entonces, lo adecuado, desde mi punto de vista, es que lo realicen los agentes de la Policía de Investigación y no el agente del Ministerio Público, ¿sale? Entonces, pues no sé si contesté tu pregunta, Poncho. Si no, házmelo saber, ¿sale? Por favor, para efecto de que pues la respondamos de una manera adecuada. Bien. Entonces, en este sentido, ya que hice esta diferenciación entre el medio de prueba, el dato de prueba y la prueba, entonces vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público en la etapa de investigación, ¿sale? Ya veíamos un poco que una vez que comienza o recibe la denuncia, querella o requisito equivalente, pues entonces va a ordenar determinados actos de investigación. ¿Para efecto de qué? De dos cosas. Establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, dice Poncho Cruz, muchas gracias, excelente, o que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ¿sale? Entonces, esto es lo que se tiene que hacer en esta etapa de investigación inicial, allegarnos de todos estos medios de prueba. Dice Luis Loyola, entonces lo dicho ante los policías ya tiene validez sin haberlo hecho el MP. Sí, por supuesto que sí. Tiene validez, ojo Luis, como dato de prueba, ¿sale? En su momento, no vamos a llevar este dato de prueba, ¿sale? A juicio. Lo que vamos a llevar es al testigo de manera directa para que vaya y le diga al juez cuáles son los hechos que le constan, ¿sale? O bien llevaremos a los policías o a los peritos que realizaron determinados actos de investigación para que ellos depongan directamente ante la autoridad jurisdiccional, ¿sale, Luis? Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Si no la contesté, házmelo saber, por favor, para efecto de que contestemos de una manera adecuada, ¿sale? Mientras voy a continuar. Ok. Les decía entonces que incluso los datos de prueba los podemos ocupar antes de la audiencia inicial, nosotros como agentes del Ministerio Público. Les voy a explicar por qué. Si yo, agente del Ministerio Público, estoy realizando una investigación y de mi investigación necesito la práctica de un cateo, yo tengo que justificarle al juez mi solicitud. ¿Y qué es justificarle al juez? Decirle por qué necesito entrar a ese domicilio
Pero no nada más es decirle por qué, sino presentarle los datos de prueba con los que cuento hasta ese momento para efecto de justificar lo que le estoy diciendo, ¿sale? No nada más es que yo diga, ay, ¿sabes qué? Necesito entrar, ¿no? Tengo que mostrarle los datos de prueba que tengo hasta ese momento para efecto de que él entonces me pueda dar esta orden de cateo. O también, les comentaba hace un momento, que su servidor trabaja mucho con la cuestión de las intervenciones de comunicaciones privadas, ¿sale? Entonces también en este sentido, en las intervenciones de comunicaciones privadas, para mi solicitud, yo tengo que justificarla a través de la exposición de datos de prueba. También cuando necesito la entrega de datos conservados, es decir, las sábanas de llamadas, también necesito justificar mi solicitud con exposición de datos de prueba. En este caso, la ley lo que nos permite es realizar esta solicitud de manera escrita, ¿sale? A través de medios electrónicos. Pero no obstante que sea a través de papel, también es cierto que se exponen ahí ciertos datos de prueba. E incluso cuando yo solicito una orden de aprehensión, ¿sale? O quizá también una citación, o en su momento también una orden de comparecencia, tengo que exponerle al juez datos de prueba, ya sea de manera oral o ya sea también quizá de manera escrita, ¿sale? Entonces, en este sentido, desde ese momento yo ya estoy ocupando también datos de prueba, ¿sí me explico? Ahora bien, por excelencia los datos de prueba los vamos a ocupar nosotros en la audiencia inicial. ¿Y por qué lo vamos a ocupar en la audiencia inicial? Bueno, pues porque el mismo artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales me pide a mi Ministerio Público, entre otros requisitos, ¿no? El primero es que se haya formulado imputación, el segundo es que se le haya dado oportunidad al imputado de declarar, y el tercero, es en el que vamos a exponer los datos de prueba, dice que de los datos de prueba que exponga el agente del Ministerio Público y que se encuentren en la carpeta de investigación, se advierta que existen suficientes para efecto de establecer, no acreditar, de establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o bien participó en su comisión, ¿sale? Entonces, por eso es necesario que durante la investigación inicial yo pueda tener medios de prueba suficientes para poder establecer estos dos extremos, que se cometió un hecho que la ley señala como delito y dos, que existe la probabilidad de que alguna persona lo cometió, ¿sale? Por eso es necesario que entonces yo fiscalice o revise que se cumplan estos requisitos, ¿vale? Entonces, importante, en la audiencia inicial, artículo 311, ¿sale? Al momento de la formulación de imputación, pues no irnos más allá de lo que nos exige este Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? Vamos a decirle nada más el hecho, vamos a decirle la clasificación jurídica, fecha, lugar y modo, vamos a decirle también la forma de participación y el nombre de sus acusadores. Punto final. ¿Sale? Entonces es importante aquí, otra vez, que el Ministerio Público tenga esta capacidad de análisis, de descomponer la investigación en partes y también esta capacidad de síntesis, ¿sale? De sintetizar toda esa información y hacerla comprensible para él y para las personas que lo van a escuchar en su momento. ¿Sale? Bueno. Muy bien. Esto es en cuanto a la etapa de investigación inicial, ¿vale? Ahora, en la investigación complementaria, esta investigación pues tiene que ser mucho más exhaustiva. ¿Por qué? Porque ¿en qué va a concluir? De acuerdo a lo que dice el artículo 324, en alguna de tres cosas, o sobresees, o suspendes, o presentas tu acusación. ¿Qué es presentar acusación? Es porque yo ya estoy seguro que esa persona que está como imputada en su momento, y una vez que presento mi acusación que está como acusada, es porque entonces yo ya estoy seguro de que esa persona cometió el delito, ¿sale? Por eso entonces la investigación complementaria tiene que ser muchísimo más exhaustiva, y ya no nada más es para establecer el hecho, sino para acreditarlo plenamente. Ya no nada más es para la probabilidad de que la persona lo cometió, sino para la plena responsabilidad de que esa persona cometió ese delito, ¿sale? Y los últimos dos extremos que son importantes, porque incluso el escrito de acusación así te lo exige, ¿sale? Que tengas medios de prueba para la individualización de la pena, es decir,
para la necesidad de cautela y 2 y 4 para la reparación del daño. Entonces, por eso es que entonces esta investigación complementaria tiene que ser muchísimo más exhaustiva y se le van a exigir muchísimo más requisitos a la gente del Ministerio Público. Entonces, si ya tenía esta obligación de ser próvido en la etapa de investigación inicial, pues tiene que ser muchísimo más próvido en esta etapa de investigación complementaria. Porque si yo presento acusación es porque ya estoy seguro de que esa persona cometió el delito. ¿Qué pasa desafortunadamente en las investigaciones complementarias? Pues que no, desafortunadamente no hace nada, ¿sale? No se investiga más. Llegan prácticamente con los mismos medios de prueba que tenían incluso en la etapa de investigación inicial, ¿sale? Entonces esto no tiene ningún sentido. A manera de ejemplo, en el delito de secuestro que yo investigo, en su momento se da la probabilidad de que una persona haya cometido este delito de secuestro porque existen intervenciones de comunicaciones privadas en las cuales se advierte que dice su nombre, se advierte que va a ciertos lugares, los policías verifican y si es la persona que va, ¿no? Incluso encuentran imágenes quizá en licencias, encuentran imágenes en Facebook, hacen la confronta con los peritos y dicen, mira, probablemente sí sea la misma persona que está portando ese número. ¿Qué necesito hacer para la plena responsabilidad? Pues ir a tomarle su muestra de voz, compararla con las que tengo entonces en los audios de investigación y así entonces ya me va a dar ese match de que estoy plenamente seguro de que esa es la persona que cometió el delito, ¿sale? Entonces, por eso es importante aquí en la investigación complementaria ser muchísimo más exhaustivos, ¿sale? Incluso nosotros como defensores exigirle a esta gente del Ministerio Público que sea exhaustivo y de no ser así, pues incluso hacerlo valer también en su momento en la audiencia de juicio, ¿sale? Entonces, esto también es algo que tenemos que cambiar los agentes del Ministerio Público, de hacer esta investigación complementaria más exhaustiva, ¿sale? Más fuerte, que no hay, que como dice el código, más allá de toda duda razonable, que no haya lugar a dudas. Importante también en la etapa de investigación complementaria y en todas incluso, pero más en la complementaria. ¿Por qué estar negando los actos de investigación que pide la defensa? Si mi investigación es sólida, si mi investigación es cierta, entonces todo aquel acto de investigación que me pida la defensa, pues entonces vamos a concederlo, ¿sale? Porque entre más oportunidades yo le dé a la defensa de que presente pruebas, pues más se va a fortalecer mi investigación, ¿no? Les voy a poner el ejemplo. Es un asunto en el cual el negociador se encontraba en Santa Marta, desde ahí negociaba, y él ofrece como medio de prueba, o él dice, no, pues es que de Santa Marta pues es un reclusorio y es evidente que no se pueden hacer llamadas desde ahí. Entonces quiero una pericial que diga que sí se pueden hacer llamadas, pues adelante el cliente lo que pida, por supuesto que sí, ¿sale? Entonces pues, se manda a los agentes, a los peritos, porque puede ser que sea imposible, ¿no? Y que a lo mejor quizá entonces los policías estaban equivocados y no era él, ¿sale? Pero ¿qué pasó? Verificamos que efectivamente desde el penal de Santa Marta sí se pueden hacer llamadas por teléfono, ¿sale? Entonces, importantísimo esta parte de la investigación complementaria, ser exhaustivos, ¿sale? Ser próvidos, ser profesionales. Nos dice Liecam, sí leí bien, bueno, nos dice nuestro amigo Liecam. En caso de una factura expedida por un hospital privado, en el escrito de acusación deberé de señalar el nombre de la persona que firma esa factura para que la ratifique durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Ok. Liecam. Lo voy a contestar de una vez, ¿sale? Es algo de lo que iba a platicar en la etapa de juicio. No hablamos ya de ratificación, ¿sale? Acuérdense. El juez ya no ve el expediente, ¿sale? El juez ya no ve la carpeta de investigación. Lo que antes hacía era ver la averiguación previa en su causa penal, ¿sale? Y por eso llamaba a los testigos a ratificar. ¿Tú expediste esta factura? Sí. Perfecto, ok. Entonces, ¿tú la reconoces? Sí, perfecto, excelente. Aquí no. Aquí tendrás entonces tú, Liecam, no llevarlo a que ratifique, sino llevarlo a que él deponga respecto de esa factura. Es decir, tendrás que ofrecerlo a él como medio de prueba y además tendrás que ofrecer la factura
como un medio, como una documental, ¿sale? Como un medio de prueba documental. Y entonces a través de tu interrogatorio tú tendrás eh, que preparar a tu testigo para que él te diga que él expidió una factura, ¿sale? Al momento en el que el momento en el que él te diga que él expidió una factura, entonces tú le vas a decir que te describa esta factura. Una vez que te describió esta factura y te dio los datos que necesitas, entonces vas a solicitarle al juez que se la ponga a la vista. Una vez que la tenga a la vista, le vas a volver a pedir que la describa y diga si es la misma que describió hace un momento, ¿sale? Y es la forma en la cual tú vas a incorporar esta factura a juicio, ¿sale? No estamos hablando aquí propiamente de una ratificación, ¿sale? Sino que él tendrá que deponer e incorporar esta documental que tú necesitas incorporar a juicio. Y acá no sé si contesté tu pregunta. Si no fue así, házmelo saber, por favor, ¿sale? Muy bien. Muy bien, entonces, una vez que concluye esta investigación complementaria, vamos a pasar entonces, hay aquí como una etapa limbo, una etapa sin nombre, ¿sale? Que consta desde el tiempo en el cual terminó la investigación complementaria y el tiempo en el cual la agente del Ministerio Público presenta su escrito de acusación, ¿sale? Pueden ser incluso más de 15 días, ¿sale? Por ejemplo, que llegue una pandemia y entonces se suspenden términos y ya no fueron 15 días, ya fueron 2 meses, ¿sale? Entonces, pero esta etapa, el tiempo que corre desde que se terminó la etapa de investigación complementaria y el tiempo para que se presente la acusación, ¿sale? Porque la acusación, con el escrito de acusación, es con el que empieza la etapa intermedia. Ok. Ese tiempo no está contemplado ni en la investigación ni en la etapa intermedia. Entonces, vamos a decir que es una etapa limbo, ¿no? No está considerada. Es un término que se le da a la gente del Ministerio Público para decidir si sobresee, si acusa o si suspende el proceso. Ok. En el supuesto, 99% de las veces, en el supuesto de que el Ministerio Público decida presentar su acusación, tendrá que ser en términos de lo que establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en este escrito de acusación le pide 13 requisitos, ¿sale? Dentro de los cuales los más importantes pues, son que establezca el hecho, ¿sale? Que diga cuál es el hecho por el que está acusando y que ofrezca los medios de prueba que va a desahogar en la audiencia de juicio para acreditar el hecho y la responsabilidad, pero también le pide que ofrezca los medios de prueba para la individualización de sanciones y para la reparación del daño. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo de la etapa intermedia? Según el artículo 334, son dos. Depurar los hechos y dos, el ofrecimiento y admisión de pruebas. ¿Cómo depuramos los hechos? A través de los acuerdos probatorios. ¿Sale? ¿Qué es un acuerdo probatorio? Aquellos que se celebra entre el Ministerio Público y el imputado. Ojo, entre el Ministerio Público y el imputado. No entre el Ministerio Público y el defensor. ¿Sale? Entonces es importante aquí que nosotros tengamos muy en cuenta que la persona que va a ratificar o que tiene que autorizar estos acuerdos probatorios, bueno, pues va a ser el imputado y no el defensor. Por eso es sumamente necesario que nosotros como defensores, bueno, quizás me estoy metiendo en donde no, pero es importante que nosotros como defensores hablemos con los imputados y les expliquemos el alcance de este acuerdo probatorio. ¿Sale? Aquí, recomendación para fiscales, ¿no? Recomendación incluso para defensores. No tengan miedo de hacer acuerdos probatorios. ¿Sale? Si mi teoría del caso no es probar que la víctima era menor de edad, pues ¿por qué no ponerlo como acuerdo probatorio? ¿No? Si mi teoría del caso no es atacar que no se cometió el hecho, ¿por qué no ponerlo como un acuerdo probatorio? ¿Sale? Al contrario, nos va a beneficiar porque entonces nos va a ahorrar, pues a todos nos va a ahorrar chamba,
nos va a ahorrar esfuerzo, nos va a ahorrar tiempo, ¿sale? Entonces es importante aquí que nosotros hagamos esta cuestión de los acuerdos probatorios, ¿ok? Quizá, entiendo, puede llegar a tener ventajas, ¿no? Porque es un volado, ¿no? Echamos un voladito al aire, quien quite y a lo mejor no llega la víctima y pues ya no se acredita el hecho, ¿no? O quien quite y ya no llega el testigo, entonces ya tampoco se acredita el hecho, ¿no? Pero, pues, creo que por una cuestión de lealtad, por una cuestión de que funcione de manera adecuada este proceso penal acusatorio, pues sería importante que hagamos este ejercicio de ir a discutir a juicio lo estrictamente necesario y más nada. ¿Sale? Aquí también importante, la fiscalía sigue siendo, ¿no? He visto compañeros que siguen siendo como opacos en esta parte, ¿no? Que ocultan la información, que no quieren correr el traslado, etcétera, ¿no? Entonces, esto también pues retrasa mucho nuestro sistema penal. Entonces, ahí como fiscales, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez ser próvidos, ser leales, no esconder información, no negarles también estas cuestiones de actos de investigación, ¿sale? Es importantísimo. Algo que nos puede ayudar mucho a deshogar una etapa intermedia de una manera más ágil es ponernos de acuerdo. Es un ejercicio que hacen incluso los fiscales con los defensores estadounidenses. Incluso en esos países, en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, no existe la etapa intermedia. ¿Vale? Después de la audiencia de lectura de cargos, en la cual se le pregunta al imputado, ¿te declaras culpable o inocente? Si él dice inocente, entonces preguntan cuánto tiempo para preparar el juicio, dan determinado tiempo para preparar el juicio, durante ese tiempo se van ofreciendo, se van haciendo el descubrimiento probatorio y las partes, si es que van a excluir pruebas, presentan mociones, ¿sale? Y únicamente se va a discutir lo que se va a excluir, ¿sale? ¿Cuál es el problema con esta etapa intermedia? Que metemos todo y todo se discute, ¿sale? Entonces, acérquense a los defensores, ¿vale? Acérquense también con la asesoría jurídica y incluso ponerse de acuerdo antes de la audiencia. ¿Sabes qué? Este medio de prueba no tengo cómo excluirlo porque es pertinente, es idóneo, ¿sale? No es sobreabundante, no fue obtenido con violación a derechos fundamentales, si le estás ofreciendo conforme a las reglas del código, entonces no te lo voy a poder, no voy a solicitar la exclusión porque no va a proceder, punto final, ¿sale? Entonces hablar previamente, ponerse de acuerdo de cuáles son los que vamos a excluir y cuáles son los que no vamos a solicitar su exclusión. Y esto nos va a ayudar a hacer una audiencia intermedia mucho más ágil. Yo no tengo problema de quedarme más tiempo, pero bueno, por respeto al tiempo, digo, sabemos que empezamos un poquito más tardecito, ¿no? Por la cuestión aquí de que tuvimos fallas técnicas y les pido una disculpa bien grande. ¿Tendrían problema en que continuáramos unos 15 minutitos más, nada más, que es el tiempo que voy a necesitar para concluir con mi intervención? ¿Me pueden decir a través del chat, por favor? O amigo Jorge, no sé también si interrumpo con las cuestiones ahí de la logística del colegio. A ver, mientras voy a leer una pregunta. Miguel Ángel, adelante. Ok. Bueno, voy a darme 15 minutos más. Ojalá puedan seguir aquí con nosotros. Dice Teodoro Lick. En cuanto a los protocolos de actuación como primeros respondientes, ¿cuál es el límite del servidor público con funciones de seguridad pública al momento de conocer el hecho? Al momento de conocer el hecho, y este da aviso al agente del Ministerio Público para que lo conduzca y le sea enviado a sus agentes de investigación. Si el protocolo indica que al llegar al policía de investigación ellos se deben hacer cargo del lugar de los hechos, recibiendo el IPH, primer respondiente hasta donde haya realizado, pero al llegar la policía de investigación no recibe el IPH, más pide el primer respondiente realice todos los actos y lo haga llegar al MP. Ok, déjame ver si entendí tu pregunta, de acuerdo a los protocolos. Y el protocolo nacional del primer respondiente efectivamente nos pone ahí una división bien interesante, ¿no? Dice, a ver, tu primer respondiente lo único que tienes que hacer es llegar
y prácticamente acordonar la zona, ¿no? Y revisar que no se acerquen personas para efecto de que pues no haya una contaminación del lugar de los hechos o del lugar de intervención. ¿Sale? Dar aviso al Ministerio Público para que el Ministerio Público mande a sus policías de investigación o bien a sus peritos y entonces sí comiencen a realizar lo que se conoce como el procesamiento del lugar. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces lo que hacen los policías es aplicar lo que se llama la priorización de los indicios, ¿sale? Y eso viene incluso en el protocolo. ¿Qué es la priorización? Dicen que si de acuerdo al lugar, a las circunstancias climáticas o quizá incluso también a las circunstancias en las cuales se pueda poner en peligro al imputado, a los mismos agentes de seguridad pública o bien a la sociedad, tendrán entonces ellos que realizar esta recolección o este procesamiento del lugar y una vez que recolectan los indicios, llevárselos a la gente del Ministerio Público, ¿sale? Pero tendrían que justificar por qué realizaron esta priorización, ¿sale? Si no se prioriza, si no se hace una priorización de los indicios, o una justificación de por qué se realizó la priorización, pues entonces ahí también pudiera ser una cuestión importante o un argumento importante para la cuestión de la defensa. Nos dice Luciano Marín. Muy entendible, gracias por compartir su... No, gracias Luciano, muchas gracias por escucharme. Nos dice Luis Loyola, ¿por qué el MP no solicita se cumplan los acuerdos preparatorios? ¿Me puedes aclarar y decir, son reparatorios o probatorios? Si es facultad para ello e incluso está elevado a rango constitucional. Acuerdos reparatorios. ¿Por qué no los realizan? Pues por esta cuestión, mira, de la desconfianza que existe, ¿no? Y a pesar de que ya, por ejemplo, cada fiscalía o cada procuraduría ya estableció sus acuerdos o sus circulares para decir cómo llevarse a cabo estos acuerdos reparatorios, ¿no? Para efecto precisamente de no ejercitar acción penal, pues a la gente del Ministerio Público pues todavía quizá le da esta desconfianza, ¿no? De, ¿qué van a decir? No van a decir que a lo mejor ya me dieron ahí una lana o algo, ¿no? Entonces, creo que es importante, creo que es por la cuestión de que es un sistema joven aún aquí en México, ¿no? Si lo comparamos, ¿no? Con toda la tradición anglosajona, ¿no? De cientos de años, pues nosotros tenemos poco tiempo relativamente con este sistema penal acusatorio, ¿sale? Entonces, pues es cuestión de que poco a poco el Ministerio Público vaya agarrando esta confianza, que la sociedad también le tenga confianza al Ministerio Público y entonces sí, pues con toda la confianza del mundo, pues poder realizar los acuerdos reparatorios para efecto de no solicitar o de no judicializar un asunto, ¿no? Cuando no resulte necesario, porque incluso las partes ya se pusieron de acuerdo, ya no quieren continuar y además el mismo código así lo autoriza, ¿no? Pero cada vez he visto que poco a poco se van atreviendo más los agentes del Ministerio Público a realizar estos acuerdos probatorios, ¿sale? Perdón, acuerdos reparatorios, discúlpame. Acuerdo probatorio es lo que estamos hablando ahorita en la etapa intermedia, ¿ok? Bien, por último, entonces en la etapa de juicio, lo que tendrá que hacer ya el Ministerio Público es llevar a sus testigos para efecto de que depongan la información que necesita. Ojo, el secreto para ganar un juicio son 3, ¿sale? Preparación, 2, preparación y 3, preparación. Pero la preparación no se da 2 semanas antes del juicio, ni una semana antes del juicio. La preparación del juicio viene desde que estoy en mi etapa de investigación. Desde ese momento yo estoy en contacto constante con mis testigos, ¿sale? Para efecto de entonces irles recordando, ¿no? La cuestión de cómo fueron ocurriendo los hechos, ¿no? Incluso las víctimas pues pasan 1 o 2 años y ya se alejan, ¿no? Ya cambian de número telefónico y luego ya es complicado encontrarlas, ¿no? Entonces es importante mantener este contacto constante con la víctima para efecto de que pues no se pierda y en su momento entonces ya pueda ir a deponer de manera adecuada ante el juicio. Ahora, es importante que antes de llevar a nuestros testigos a juicio, nosotros hablemos con ellos, los preparemos,
¿no? Incluso, si es posible, que hagamos alguna simulación. Ojo, no confundamos preparación con aleccionamiento, no es lo mismo. La preparación es explicarles a nuestros testigos cómo se va a dar esta audiencia de juicio oral e incluso practicar algunos ejercicios, ¿sale? ¿Para efectos de qué es la preparación? Para generar comunicación, de que si yo te estoy preguntando por qué estás aquí, entiendas a qué me refiero, ¿sale? Y no me contestes, pues porque me citaron. Bueno, pero ¿por qué lo citaron? Pues no sé, no tengo idea, ¿no? Debe ser por lo de cuando me asaltaron. Oiga, ¿cuándo lo asaltaron? Puta, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si yo preparo a mi testigo? ¿No? E incluso le muestro nuevamente sus declaraciones, ¿no? Sus entrevistas. Entonces va a recordar, ¿sale? Y en ese sentido, al momento de que llega a juicio, la información va a fluir de manera muy ágil, ¿sale? Para eso es la preparación. Ojo, diferencia con el aleccionamiento. En el aleccionamiento, entonces, lo que estamos haciendo es decirle al testigo qué decir, ¿sale? Eso es aleccionar al testigo. A pesar de que sea una mentira, y esto es algo que no recomiendo a ningún agente del Ministerio Público. Si ya es difícil sostener una verdad, si ya es difícil acreditar una verdad, imagínense lo difícil que es acreditar una mentira. Y en este sistema se presta mucho menos. Quizá en el otro anterior, pues sí, porque todo era en privado, tú hacías la declaración y demás, ¿sale? Y con la fe pública, listo, punto final, te lavaba las manos. Pero aquí no. Aquí dependemos de lo que el testigo vaya a decir. Y si nosotros inventamos cosas, ¿no? Pues entonces difícilmente un testigo va a ir a decir las cosas como nosotros las razonamos, simple y sencillamente porque él es otra persona y razona de una manera distinta. Entonces, ojo, no inventen testigos, ¿vale? Porque resulta contraproducente para fiscalía y para defensa, ¿eh? Ya tuve un asunto en Puebla en el cual ofrecí prueba de refutación y demostramos que la testigo estaba mintiendo. Entonces, además de que el defensor se quemó, ¿sale? Además de que además de que el testigo no le dio valor probatorio, la testigo también se llevó su carpeta de investigación iniciada, ¿sale? Por llevar a una persona a mentir. Entonces, en este sistema no va, ¿sale? Este sistema se litiga con lealtad. Nos dice Pascual. ¿Qué hacer como defensa si el agente del Ministerio Público se desiste de una prueba a cargo de un testigo experto o depende del delito que se está ventilando y si tiene que ser autorizado por el juez? No, ya me perdí, discúlpenme. ¿Qué hacer como defensa si el agente del Ministerio Público se desiste de una prueba a cargo de un testigo experto que hace suya también la defensa para hacer llamar a juicio a este testigo? Pues si tú también lo ofreciste como defensor, entonces tiene que ir, necesariamente, ¿no? Pero aquí a mí me encantaría que me dijeran, ¿por qué como defensores ofrecen los mismos medios de prueba que la fiscalía? Si yo estoy ofreciendo medios de prueba de cargo, es evidente que el testigo de cargo no te va a contestar algo, una cuestión defensiva, ¿sale? Para eso tienes el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio tiene, desde mi punto de vista, dos objetivos. Uno, atacar la credibilidad del testigo y dos, que dé la información el testigo que a nosotros nos conviene, ¿sale? Por eso nos permiten las preguntas en el contrainterrogatorio, las preguntas sugestivas, ¿sale? Incluso la sugestión la podemos hacer derivada de lo que viene en el acto de investigación, ¿sí queda claro? Entonces, no sé, yo no le veo mucho sentido a que se ofrezcan los mismos medios de prueba, ¿no? O sea, no me queda claro como por qué, por ejemplo, si yo me desistiera de la declaración de la víctima y ustedes insistieran en que fuera, pues resultaría un poco ilógico desde mi punto de vista, no sé, me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? Porque si yo no llevo a la víctima, pues yo no puedo acreditar ni el hecho, ¿sale? Entonces, ¿por qué esa insistencia de ofrecer los mismos medios de prueba? Quizá de la asesoría jurídica lo entiendo, ¿no? Pero me gustaría saber esa parte. Espero haber contestado tu pregunta, Pascual. Muchas gracias. Pascual. Ricardo. Esperen. Esperen. Sergio Armando, mi amigo, está viendo.
Ricardo Tlacopilco dice, los acuerdos reparatorios se pueden dar desde cualquier etapa de juicio o dependen del delito que se esté ventilando que puede ser autorizado por el juez. No, mira, los acuerdos reparatorios no se dan en juicio. Los acuerdos reparatorios se dan desde que inicia la investigación y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. En este sentido, un acuerdo reparatorio, de acuerdo a lo que dice el código, ya no lo vas a poder celebrar en la etapa de juicio, ¿sale? Entonces, bueno, aquí hay una cuestión. Lo que son acuerdos reparatorios, suspensión condicional a proceso, procedimiento abreviado, hay jueces que sí lo autorizan en juicio, ¿sale? Bajo lo que dice el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución, ¿no? Que se podrá privilegiar la resolución del conflicto, ¿sale? Siempre y cuando no se afecte a derechos de ninguna de las partes y se va a privilegiar la resolución del conflicto por encima de formulismos procedimentales. Entonces hay jueces que sí se han aventado a realizar acuerdos probatorios incluso en la etapa de juicio, ¿sale? Pero bueno, legalmente, como dice el código, es desde que inicia la investigación, es decir, desde que se presenta denuncia, querella o requisito equivalente y hasta que, antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Y se ha visto, en términos de este artículo 17 de la Constitución, que hay jueces, ya tribunales de enjuiciamiento, que sí celebran estos acuerdos reparatorios o suspensión condicional o alguna forma de terminación anticipada, ¿sale? Nos dice Sergio Armando Paz Morales, son muy enriquecedoras estas charlas, maestro. Estamos acostumbrados a solamente siempre escuchar charlas bajo la óptica de grandes defensores. No es común escuchar las fiscalías. Mando un abrazo para ti también, mi queridísimo amigo y maestro Sergio Armando Paz Morales, ¿no? Te agradezco muchísimo por estarnos aquí escuchando y te agradezco mucho por tu comentario, amigo. Y pues sí, qué bueno que también que la Universidad de Asunción, la Universidad Mexicana de Asunción, se caracteriza por esto, ¿no? Por ser multidisciplinaria. Aquí hay defensores, vemos aquí también ministerios públicos, también personas que trabajan en la cuestión jurisdiccional. Entonces creo que es algo sumamente enriquecedor escuchar todos y cada uno de los puntos de vista, porque el derecho no lo dice una sola persona, ¿no? El derecho lo hacemos todos los operadores y creo que es importante esta situación. Pascual dice, el Ministerio Público se desiste del testigo experto porque no le conviene a su teoría del caso. Bueno, si no le conviene a él y te conviene a ti, pues ofrécelo tú, ¿sale? Entonces, si él se desiste, pero tú lo ofreciste como medio de prueba, pues entonces tendrá que ir a declarar forzosamente, Pascual. No sé si contesté tu pregunta, si no, házmelo saber, por favor. Dice Jorge Palacios, tal vez el testigo experto dijo algo que no le conviene al MP. Puede ser. Entonces, en ese sentido, pues si hay algo que un testigo de cargo nos conviene, pues está bien ofrecerlo, claro que sí, ¿sale? Pero yo lo que digo es, regularmente, un testigo de cargo no nos va a ayudar a una cuestión defensiva. Pero si ustedes de su teoría del caso encuentran un medio de prueba o una información que es importante, pues por supuesto hay que pedirla, ¿sale? Y vamos a interrogar al testigo respecto de esa situación en especial. Pero por eso es importante que sepamos si estamos llevando una teoría del caso, ¿no? ¿Sale? Híjole, ahorita no me da tiempo, pero voy a dar una conferencia próximamente. Se llama La investigación de los delitos y su impacto en la teoría del caso, ¿no? Y aquí hablo justamente de cómo ir armando tu teoría del caso desde el momento en el cual estás realizando la investigación, ¿sale? Y aquí hablo, la investigación no solamente la tiene que hacer el Ministerio Público, ¿eh? ¿El Ministerio Público está obligado constitucional y legalmente a hacer investigación? Sí, me queda claro. Pero las partes también tienen esa obligación de investigar. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a investigar para su teoría del caso, ¿no? Desafortunadamente, los compañeros de ministerios públicos pues no van a investigar de manera defensiva. Entonces, por eso es importante que nosotros, como agentes del ministerio, perdón, como defensores, también realicemos actos de investigación y llevar entonces preparada una buena teoría del caso, ¿no? En esta parte de la teoría del caso, hablo de cómo vas a ir armando tu teoría del caso y cuáles son los medios de prueba con los que los vas a acreditar.
¿sale? Porque no nada más es decir que la burra es parda, ¿no? Si yo digo eso es porque ya tengo los pelos en la mano, ¿no? Y ya tengo con qué acreditarlo. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Sale? Bien. Combina el MP. Ok, Teodoro Blas Beltrán. Esperemos más charlas, Vic. Ojalá tenga más espacios de compartir unos conocimientos de tu teléfono. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Yo también estoy a la orden. No sé si me permiten ahí un comercial. No sé si puedo anunciar la página, amigo. Si me puedes saber si puedo anunciar la página. Perfecto, de que también nos puedan seguir ahí. Dice Luis Loyola, pero entonces, si no se da el seguimiento al acuerdo reparatorio, ¿se puede judicializar el asunto? Ok, a ver Luis, entonces, si no se da seguimiento al acuerdo reparatorio, ¿se puede judicializar el asunto? Sí, claro. Si la gente del Ministerio Público, en su momento, él ya tiene datos de prueba para establecer que se cometió un hecho, que existe la probabilidad de que un imputado lo cometió, pues por supuesto que lo podrá judicializar. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que si vamos a realizar un acuerdo reparatorio, pues lo realicemos. Ojo, si ya está realizado el acuerdo reparatorio, ya no puede judicializar, porque el efecto de un acuerdo reparatorio, pues es que se extinga la acción penal. Entonces, si ya está realizado el acuerdo reparatorio, ya lo realizaron, ya quedaron de acuerdo las partes, ya no podrá judicializar el agente del Ministerio Público. ¿Sale? Adán Cortés, excelente charla, gracias Adán. Vianey, excelente charla, maestro, muchas gracias. Adán Cortés, de favor, nos notifican la fecha, ¿cuándo vas a dar la conferencia? Sí, sí, sí puedo hacer el anuncio, qué bueno, muchas gracias. Ok, ahorita estamos abriendo un ciclo de conferencias, su servidor tiene el gusto de administrar, muchas gracias amigo, su servidor tiene el gusto de administrar, ¿no? Junto con todo un equipo de personas, administramos una página en la cual hablamos de algunos temas jurídicos. Esta página, si gustan seguirla, si gustan buscarla, es más, se las voy a anotar aquí en los comentarios, se llama El Jurisconsciente, ¿sale? El Jurisconsciente, ¿sale? Incluso, déjenme ver si les puedo también compartir el link para que se puedan meter aquí a la página, ¿sale? Y en esa página nosotros tenemos varias actividades. Una de ellas, ¿no?, que es con la que justamente iniciamos, fue con realizar semanalmente, hablamos de algunos temas de derecho, ¿sale? Hablamos de temas como, sobre todo, pues su servidor de lo que conoce más es de sistema penal acusatorio, ¿sale? Entonces, platicamos un poquito aquí de sistema penal acusatorio. Miren, les estoy compartiendo el link, ¿no?, ahorita en los comentarios. Hablamos de ciertos temas jurídicos en esta página y ahorita lo que iniciamos fue con un ciclo de conferencias, ¿no? En este ciclo de conferencias, la idea es justamente exponerles a través de mis experiencias, ¿no?, de las experiencias de su servidor, la importancia de la investigación, ¿sale? ¿Y qué impacto tiene esta investigación en la etapa intermedia y después en la etapa de juicio? Desde que haces tus alegatos de apertura, cuando realizas tu interrogatorio y contrainterrogatorio, y por último, al momento en el cual realizas tus alegatos de clausura. Entonces, pues esta es la idea de esta. Ahí en esta página van a poder consultar nuestra publicidad, van a poder consultar cuándo son estas charlas y ahí incluso ver cuáles son los requisitos de inscripción. Incluso la constancia la expide precisamente la Universidad Mexicana de Asunción, ¿sale? Entonces, pues estamos aquí en colaboración con esta bonita universidad, ¿sale? Entonces, los invito ahí a que se metan y para que vayan conociéndola y vayan viendo cuáles son los temas que tenemos próximamente aquí con ustedes en la página de El Jurisconsciente. Nos dice Iván Marston: hola, ¿en todos los delitos se puede llevar a cabo el acuerdo reparatorio? Acabo de llegar, gracias. Hola Iván. No en todos los delitos se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio, ¿sale?
Aquí tendrás que revisar tú los requisitos de procedencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues prácticamente en los delitos en los que va a proceder son delitos de aquellos que se persiguen por querella, ¿sale? Delitos en los que procede también el perdón del ofendido, y también te exige una, una penalidad específica, ¿sale? Para efecto de poder llevar a cabo estos acuerdos reparatorios. ¿Dónde vas a poder encontrar esto? En el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tú vas a poder ahí encontrar cuáles son los requisitos, ¿sale? Y tú poder establecer cuáles son los requisitos que se te piden y cuáles son los delitos en los cuales va a proceder un acuerdo reparatorio. ¿Sale? Entonces, la respuesta es no, no en todos los delitos. En el 187 del código vas a poder encontrar cuáles son los delitos. ¿Sale? Vamos a leer otros últimos comentarios. Israel Mondragón Ramírez, buenas tardes. Francisco Rogelio, muchas gracias por este tema, saludos. Y Jennifer Saavedra nos dice, pero si llegan a un acuerdo reparatorio y no se dé el cumplimiento, ¿es posible judicializar? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto que sí. Si yo ya llegué al acuerdo reparatorio, pero no se dio, es decir, no se cumplieron con todos los requisitos del acuerdo reparatorio, sobre todo lo tendiente a la reparación del daño, que es lo más importante, entonces el MP, claro que podrá judicializar. ¿Sale? Espero que haya contestado tu pregunta, Jennifer. Si no, háganmelo saber, por favor. Iván Marston, otra vez. Otra pregunta. ¿El mismo juez conoce de la audiencia inicial, audiencia intermedia y juicio oral? Muy buena pregunta. Ok. Las primeras etapas, que son la etapa de investigación, es decir, la inicial, digamos, la audiencia inicial, así como la audiencia intermedia, va a conocer un juez de control. ¿Sale? Ahora, los jueces que hayan fungido como jueces de control en la inicial y en la intermedia, está prohibidísimo que sean los mismos que lleven la audiencia de juicio oral. Es decir, si un juez participó como juez de control en la intermedia o en la audiencia inicial, estará imposibilitado para efecto de ser parte del tribunal de enjuiciamiento. ¿Sale? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Iván. ¿No? La respuesta es no. De inicial a intermedia sí puede ser el mismo, ¿sale? Pero para juicio tendrá que ser un juez distinto, ¿sale? Muy bien. Eric Lara nos dice, ante las diferentes funciones que se encuentran en aptitud de desarrollar los agentes del Ministerio Público, todas deben encontrarse sin duda apegadas al principio de legalidad, por supuesto que sí. Al principio de legalidad, pero también y sobre todo, más importante, tienen que estar con total apego y respeto a los derechos humanos, ¿sale? Por una cuestión, además de legal y constitucional, por una cuestión moral, ¿sale? Porque incluso, y procesal, si lo quieren ver así. Porque, ¿qué pasa si yo obtengo una prueba con violación a derechos fundamentales? Pues la consecuencia va a ser que sea declarada nula, es decir, que no vaya a tener valor probatorio alguno. Y esta nulidad la pueden hacer valer en cualquier momento, ¿sale? Incluso ha habido casos en los cuales los defensores hacen valer esta situación en la etapa de juicio, ¿no? Hacen valer esta violación procesal, ¿sale? Iván Marston dice, me queda claro, le agradezco mucho, ¿no? Yo les agradezco a ustedes, ya tenemos mucha audiencia, yo les agradezco muchísimo a ustedes, les agradezco el que me hayan escuchado. Bueno, pues hasta aquí llega mi charla, ¿no? Con la cuestión del papel del agente del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio, ¿no? Vimos, voy a hacer como manera de resumen muy rápido, vimos que ahora el agente del Ministerio Público ya no tiene que ser investigador, ¿no? Tiene que ser entonces ahora un director jurídico de la investigación y tiene que saber guiar de una manera adecuada a sus policías, así como a sus peritos. ¿Sale? Que el agente del Ministerio Público, además, ya no puede ser el agente del Ministerio Público de escritorio que se queda nada más calladito y escribiendo. ¿Sale? Tiene que ser un agente del Ministerio Público
que tenga esta capacidad de analizar y de sintetizar la información y sobre todo de saber expresarla de una manera sencilla y adecuada para que le llegue la información a las partes, pero sobre todo al juez, que es el que va a decidir. Me llegó otro comentario de Pascual, antes de despedirme. Muchas gracias, maestro. Solo para complementar mi pregunta, como defensa y para asegurar que comparezca el testigo experto, ¿puedo solicitar al Tribunal de Enjuiciamiento como defensora que se giren los oficios respectivos para cancelar la presencia de ese testigo? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Y no solamente puedes hacerlo, sino tienes que hacerlo, ¿sale? Tienes que solicitarle al juez que él gire los oficios, que cite a las personas necesarias para efecto de que se pueda llevar a cabo la audiencia de juicio, ¿sale? Entonces, en este caso, pues sabemos que tú no puedes ir con un perito y citarlo, ¿sale? Tiene que ser a través de una autoridad, ¿sale? Y una autoridad judicial. ¿Sí queda claro? Para efecto de que lo citen el día y la hora en la cual se va a deshogar la audiencia de juicio. ¿Sale? Entonces, otra vez, ministerios públicos, hay que hacer, depende de nosotros que podamos hacer este salto, que la investigación deje de ser inquisitiva, ¿sale? Si bien es cierto que la Constitución así lo marca, ¿no? Nuestra Constitución lo marca de una manera inquisitiva porque nos sigue dando la facultad investigativa. Vamos nosotros poco a poco a acabar con estas prácticas inquisitivas para llegar a un sistema acusatorio. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo por la invitación. Amigo Jorge, sabes que te quiero mucho, sabes que estoy aquí a la orden, cualquier cosa. Les agradezco mucho este tiempo. A mí me encanta platicar y compartir temas que he ido pues conociendo, ¿no? A lo largo de mi carrera. Y pues, nada más. Les agradezco mucho. Y los invito otra vez a que vean la página del jurisconsciente. Ángel Espinosa, muchas felicidades, abogado, brillante exposición. Muchas gracias, Ángel, qué bueno que les gustó. Luis Yaremi, muy buen tema, muchas gracias. Creo que es un tema importante, ¿no? Que nosotros conozcamos qué es lo que tiene que hacer este agente del Ministerio Público, ¿no? Y que le sepamos exigir también, ¿no? Recuerden que como autoridad, pues yo no tengo derechos, yo tengo facultades, ¿sale? Y las facultades, pues no se ejercitan a capricho, las facultades se ejercitan de manera fundada y motivada, ¿sale? Entonces, desafortunadamente no me da más tiempo para seguir compartiendo aquí con ustedes. Pues no sé, algo más, amigo Jorge, o finalizamos. Estoy a tus órdenes. Ivia Aparicio, amiga querida, un placer escuchar esta gran conferencia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Pues más que una conferencia, pues era la idea tener aquí una pequeña charla con ustedes, ¿no? 10 de junio, el 10 de junio tengo otra, sí es cierto. El 10 de junio es a las... déjenme ver. El 10 de junio voy a platicar de delincuencia organizada. Pero no recuerdo la hora. Me dan un segundo, les digo. Amigo Jorge, tú, a la hora que tú me digas, terminamos la transmisión. Perdón. Disculpen, me creí que al lado de... Nos dice la universidad, solo recordarles que la siguiente conferencia es el 10 de junio. Sí es cierto. El 10 de junio, ¿a qué hora va a estar? ¿A qué hora vas a estar? Va a estar Ivette, va a estar mi amiga Ivette Aparicio el día 10 de junio. Nada más díganme a qué hora. Me está preguntando la hora. Amigo Jorge, no sé si me puedes decir la hora en la cual va a estar Ivette. El 10 de junio para comentarles aquí a las personas que nos están escuchando. Me pregunta el nombre de la página, es el Jurisconsciente. El Jurisconsciente es... ¿Vale? Les vuelvo a mandar el link. Ok. Entonces, ya más para finalizar entonces mi participación, el día 10 de junio a las 18 horas va a estar mi amiga Ivette Aparicio hablando de
oralidad, sale de oralidad en los juicios familiares. Sale entonces para que no se la pierdan. Y nos dice Miguel, excelente exposición, Lick Domingo, saludos. Pues saludos a todos, muchísimas gracias y que pasen un muy bonito fin. Ya Ivette nos dijo otra vez, 6 p.m. ¿Sale? Entonces, pues finalizamos entonces la transmisión. No sé si van a hacer más avisos. Nos dice Ángel Espinosa, muchas gracias, abogado, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Pues les agradezco muchísimo, que tengan bonita tarde. Hasta luego.